Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, que Dios les bendiga, también a los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie El Infierno. Y bueno, yo creo que pues yo me acuerdo ahorita que unos jóvenes de la iglesia hace algunos años hicieron una reunión en una casa, ¿no? Y bueno, se reunieron los adolescentes y todo, y al día siguiente, un día que nos tocó platicar con ellos, yo le pregunté a uno de ellos: ¿y cómo les fue? No, pastor, dice, no pudimos dormir. ¿Y eso por qué? Nos pusimos a ver películas de terror. Le digo, ¿de terror? Sí, le digo, ¿y cuáles? Esas del arrebatamiento, dice. Es como si esta enseñanza fuera de terror también, ¿no? Porque a lo largo de esta serie yo creo que nos ha hecho pensar, nos ha hecho reflexionar. Y ese es el propósito. Pablo le dijo a los corintios que se examinaran a ellos mismos, si realmente estaban en la fe o no. Y uno de los propósitos de esta serie es precisamente eso, que no nos confiemos. Que no lleguemos a pensar que porque vengo a la iglesia, me considero cristiano, traigo mi Biblia, asisto, hago cosas de la vida piadosa como dar, ayudar, etcétera, pensemos que tenemos el cielo ganado. Ahora, hemos dicho que el cielo no se llega a él a través de las obras, sino a través de la gracia de Cristo, a través de su sacrificio. Pero llegamos a pensar, como en la iglesia tradicional, que al hacer tales cosas, entonces tengo mi salvación ganada, porque es una salvación donde la persona tiene participación en ella. Dios hace su parte y el creyente hace su otra parte, pero la Biblia no enseña eso. Entonces llegamos a la iglesia cristiana y lo único que hacemos es que salimos de un lugar para llegar a otro lugar, pero seguimos en nuestra manera de pensar con el mismo sistema. Pensamos que funciona igual y no es lo mismo. Entonces, esta serie que estamos llevando en curso, el día de hoy es la número 6 y la he titulado El infierno, un lugar sin esperanza. Estamos estudiando la historia en la que Jesús contó del rico y Lázaro. Y ya vimos lo que representa cada uno. El rico, por un lado, representa al hombre natural, al hombre caído, aquella persona que es autónoma, orgullosa, que pretende de alguna manera entrar al reino de los cielos por sus propios medios. Pero también, por otro lado, tenemos a Lázaro. Lázaro es aquel que representa al penitente verdadero, aquel que reconoce su bancarrota espiritual. Aquel que sabe que si Dios no interviene en su vida, esa persona no podrá entrar al reino de los cielos. Pero hemos llegado a una sección de la historia que de alguna manera ya se pone más reflexiva. ¿Por qué razón? Porque hemos llegado al punto donde ambos mueren, tanto Lázaro como el rico. Pero antes de continuar con la historia, quiero hacer un paréntesis para que de alguna manera nos detengamos a reflexionar acerca de la muerte. Nosotros como cristianos, y no solo como cristianos, sino el mundo o las personas en general, ¿cómo deberían de entender la muerte? ¿Cómo deberíamos de entenderla? ¿Será acaso que la muerte es algo que produce el diablo? Miren, vayamos a Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos 2, 14. Muchos pudieran llegar a pensar que todas las muertes es algo que el diablo de alguna manera produce, en el sentido de que el diablo los mató. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo o al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vean lo que dice el verso 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase, al imperio de la muerte, ¿quiere decir que el diablo es el que mata? ¿Quiere decir acaso que el diablo es el que provoca la muerte de la gente? Miren, el texto que acabamos de leer no necesariamente o no precisamente quiere decir eso o significa eso. Que el diablo de alguna forma sea autónomo, o sea, que él, sin considerar a Dios, pues le quite la vida a quien se le dé la gana. O sea, eso no quiere decir el texto. El texto que acabamos de leer dice que a través de la muerte de Cristo destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte.
Miren, vayamos en ahora sí que nuestra mente, al huerto del Edén. En el huerto del Edén, el diablo tenía el poder de la muerte. ¿Pero en qué sentido? Cuando él tentó a Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo? Ellos, al caer en pecado, entonces desató sobre ellos el poder de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos pecaron. Y no solamente sobre ellos, sino sobre toda la humanidad. Aunque nosotros necesitamos tener en cuenta que el diablo no fue el que pronunció la maldición, sino Dios pronunció la maldición de que el día en que el hombre pecara, ciertamente moriría. Dios anuncia la maldición, ¿y quién es el que lo ejecuta? El diablo. ¿Qué quiero decir con esto? Como decía Martín Lutero, el diablo es el diablo de Dios, que al final de cuentas no es un ente o un ser autónomo, sino es un ángel creado por Dios que al final de cuentas se convierte en un siervo de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando todos conocemos la figura de Nabucodonosor, este Nabucodonosor es llamado también el siervo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna forma él era un creyente en el Señor, que le servía fielmente, no, sino que la Biblia menciona siervos de Dios, aquellos que fungen como un legislador o un medio en los propósitos de Dios. ¿Qué quiero decir esto? Que en el momento en que Nabucodonosor entró dentro de los propósitos de Dios para hacer algo que Dios iba a hacer, en ese sentido se convierte en su siervo. Pero no necesariamente que sea un profeta del Antiguo Testamento o un siervo como David. Es el mismo sentido que se maneja en el diablo. Cuando decimos que el diablo es el siervo de Dios, quiere decir que el diablo es un instrumento para cumplir los propósitos de Dios. Como en este caso, vemos que la muerte se introdujo a la humanidad porque el diablo tenía en ese momento el poder para desatarlo, pero era un instrumento de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver, en el texto dice el verso 15, de ahí mismo de Hebreos, una vez que la muerte se introduce a la humanidad, hay otra cosa que se introduce, que es el temor. Vean lo que dice el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Miren, ¿qué pasa cuando un doctor le dice a su paciente que tiene ya una enfermedad terminal, que sus días están contados? Pues lo embarga el temor, ¿no es cierto? El temor a la muerte, hermanos, embarga el corazón del ser humano. Hay algunos que se creen muy valientes. No, yo no le temo a la muerte, pero ya cuando saben que sus días ya están contados, incluso ya son horas, entonces ya viene ahora sí consideran su manera de vivir, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que introdujo también la muerte es el temor. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, al ser quitados de nosotros la maldición de la muerte, por ser ahora de la familia de Dios, ya no debemos de temer a la muerte. Ya no tenemos temor a la muerte. ¿Por qué? Porque entendemos que la muerte solamente es una transición a la verdadera vida. Hermanos, muchos consideran que esta vida es todo y en realidad somos seres espirituales viviendo una vida terrenal, pero lo que sigue subsistiendo es lo espiritual, no lo terrenal se queda. Y una de esas cosas terrenales es el cuerpo que tenemos. Este cuerpo al final sí sigue con esa tendencia a la descomposición por causa del pecado, pero nuestro hombre interior ha nacido de nuevo y ha sido regenerado. Pero este cuerpo al final se lo van a comer los gusanos, se lo va a chupar así que el diablo, como dice. No, ya sé que no se han escuchado ese cuento que generalmente se dice que se cae alguien y dice no lo levantes porque ya lo chupó el diablo, ¿no? Pues ahí sí el cuerpo ya. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Entonces, volviendo a lo mismo, quiero que vayan a Job capítulo 1, verso 17, para ver lo que acabo de mencionar. El diablo, repito, no es el que decide quién vive o quién muere. Veamos en Job 1, 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Recordemos que Job
de alguna forma vivió uno de esos días oscuros de la vida, de su vida. Uno de esos días donde incluso él dice, maldito el día en que nací, ¿no? En el que le dijeron a mi madre, varón te ha nacido. Fíjense qué tan difícil atravesó esa situación, que cuál fue el deseo del corazón de Job. Ahora, estaba Job en ese momento, él tomando ahí tranquilo, probablemente el té, y de repente le viene un mensajero y le dice esto, pero ahora continúa el verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito. O sea, tenían una reunión familiar. Estaban los hermanos reunidos, estaban ahí compartiendo, y de repente dice el verso 19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Son de esas veces donde uno dice, me llueve sobre mojado. ¿No es cierto? Ya no ves la luz al final del túnel, sino noticia tras noticia negativa. Vean lo que dice el 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esa es la actitud de un hombre que de alguna forma pues entiende la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque vean lo que dice el verso 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Era un hombre que entendía que todo de la tierra, así como nacimos, así nos vamos a ir. Ustedes han visto alguna, sobre todo aquí, que no sé, sobre todo los italianos que tienen esa costumbre de que alguien fallece y va el primer carro en punta donde ya llevan el cuerpo, y una fila enorme de carros de familiares y de todo. Pero ustedes han visto en esa fila que lleven mudanza, o sea, que lleven sus pertenencias, que se lleven ahí su Ferrari del año que se había comprado. O sea, así como nacimos, así nos vamos a ir. Y era lo que Job de alguna manera entendía. Por eso no era un hombre que se aferraba a las cosas terrenales. Por eso él, cuando partió, él no le dolió en su corazón lo que perdió. ¿Por qué? Porque él sabía que el destino no era esta tierra, sino que su herencia estaba allá arriba en los cielos. Es por eso que nosotros necesitamos ver para lo cual estamos trabajando y desarrollando todas nuestras fuerzas. Estamos invirtiendo más tiempo en lo que podemos hacer aquí que en lo que podemos construir en el reino de los cielos. De tal forma que la herencia de muchos, como Lázaro, dijimos la semana pasada, fue así. El rico estaba acá, pero Lázaro, al morir, se invirtieron los papeles. La herencia más grande la tenía Lázaro. Pero el ser humano evalúa más. ¿Por qué? Porque le damos valor a lo que no tiene valor. Y es el hombre, y la vida de Job nos muestra precisamente eso. Un hombre que le dio valor a lo que realmente tenía valor en la vida. Entonces él en el verso 21 dice, desnudo salí del hombre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Qué increíble, hermanos. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Cuántos, cuando vino una devaluación en Estados Unidos, no escucharon las noticias que se tiraban de las azoteas? ¿Por qué? Porque lo habían perdido todo. Y este hombre no solamente perdió lo material, perdió lo más querido, los hijos. Ustedes saben que cuando muere un papá, se dice eres huérfano de padre o de madre. Pero cuando se muere un hijo, no existe palabra. Porque no existe palabra que describa el dolor más profundo de un padre a la pérdida de un hijo. ¿Hay alguna palabra por ahí que quieren acuñar? Que ahorita no me acuerdo, pero sí, más o menos ahí la quieren, pero no está aceptada por la Real Academia Española, ¿no? Pero vean nada más cómo Job sí tenía esa templanza en su carácter. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, volvamos a lo que estábamos estudiando. ¿Quién da vida y quién quita vida? Dios. ¿Quién fue el instrumento en un momento dado que llevó a cabo la muerte de sus hijos? El diablo. Pero no lo hizo sin la autoridad ni la permisión de Dios. El diablo es un siervo de Dios
en el sentido cuando hay algo que va a aplicar o va a ser ajustado de acuerdo a los propósitos de Dios. O sea, el diablo no es autónomo. Job no le dijo, ese diablo vio que Dios me estaba bendiciendo y me quitó a mis hijos, me quitó mi familia, me quitó lo que yo tenía. No, Job entendía que de alguna forma Dios da y Dios quita. Dios es soberano. Resumiendo lo anterior, podemos ver que Satanás fue el instrumento para introducir la muerte a la raza humana, pero Dios está a cargo de quién muere y quién quita. Por lo tanto, ¿cómo reaccionamos cuando pierdes algo? Ya perdí el trabajo. Ay, que quién sabe qué. Fíjense cómo estamos reaccionando ante las dificultades de la vida. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo está nuestro corazón cuando, no sé si les ha pasado, ¿no? Hay veces que hasta somos tan egoístas que porque no te tocó el helado que querías, ya estás de malas. Oye, ya no lo puedes disfrutar. Porque pensamos tanto en nosotros mismos y de alguna forma perdemos de vista que ya hablando en las cosas que nos pasan en la vida, Dios es el que está detrás de todo eso. Él es soberano. Por eso cuando esas doctrinas de decláralo, no, declara que Dios te va a dar tal cosa, confiésalo, no, yo lo creo y yo lo creo. Eso es un insulto a la soberanía de Dios, porque tú no sabes si realmente Dios quiere darte eso. Entonces, de alguna forma, cuando una persona entiende ya en su fe de que Dios está al control y orquestando todo, viene a nuestra vida un espíritu que es no es conformismo, ya se me olvidó, de contentamiento. Te contentas con lo que Dios te ha dado. ¿Tú eres contento? ¿Te has contentado con el carro que tienes? Te pregunto, ¿estás contento con los zapatos que traes hoy? Porque hay muchos que si no traen esa marca de la M y la K, no son contentos. Si no traigo el carro, no estás contento. ¿Estás contento con la forma en la que vives? ¿En el 3,5 en el que estás? ¿En el 5,5? ¿O solamente en el estudio que estás? El contentamiento, hermanos, es una respuesta de un corazón que responde de una manera aceptada a Dios. ¿Por qué? Porque reconoces. Ahora, no estoy hablando de conformismo tampoco, porque si eres un baquetón, perdón por la palabra, pero una persona que te quedas ahí parado y Dios bendíceme y no haces nada, pues entonces es otra cosa. No, estoy hablando de un cristiano que es diligente en su vida, que es diligente en su camino, pero que muchas veces Dios está atrás orquestando para probar nuestro corazón. Porque es precisamente en los momentos de donde perdemos todo, donde sale lo que hay en nuestras vidas. Como dice normalmente, le salió el cobre. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando todo va bien, gloria a Dios, Señor, venimos, levantamos las manos, pero cuando nos falta algo, es ahí donde sale lo que hay en nuestro corazón. Y Job mostró una actitud correcta. Entonces vean cómo de alguna forma él entendía esto. Vayamos a Lucas 12:4. Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más puede hacer. Observen esto. No temas al que mata el cuerpo. Este puede ser considerado un instrumento. Pero vean lo que dice el verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida. ¿Quién quitó la vida? Dios. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, no solamente tiene el poder de quitar la vida, sino vean lo que dice, tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿Quién da y quién quita vida? Dios. ¿Quién tiene el poder no solamente de quitar vida, sino mandar al infierno? Dios. Miren, me he encontrado personas que de alguna forma no están de acuerdo con esta doctrina en el sentido de que la ven como para manipular a las masas. No, manipulas a la gente para que vengan a la iglesia. Pero déjenme decirles algo. Esta enseñanza no es como para poder controlar a la gente a través del temor, sino déjenme aquí apuntar en algo que nosotros como cristianos debemos de considerar. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos ya no tenemos temor de Dios. Porque ellos dicen, no, es que nada más asustas. Pero déjenme
pensemos en lo siguiente. ¿Acaso, bueno, recuerdan cuando el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés? Bueno, esa escena era tan impresionante. El monte estaba humeando. O sea, la escena que estaba ahí, los rayos, la voz, que el pueblo temió. Y no solamente tuvo temor, sino dijo a Moisés: ve tú, nosotros no subamos. Y el libro de los Hebreos, les he mencionado que el autor dice que Moisés, cuando estaba ante esa imagen, él también estaba temblando, que hasta los dientes, no sé si han visto escena cuando uno tiene temor, que hasta los dientes así como que te tiemblan de miedo. Hermanos, el temor a Dios, no solamente el temor reverenciar, en el sentido de reverencia, sino incluso en el temor literal, se ha perdido. Ya no tienen temor. Miren, la Biblia dice que los demonios también tienen temor y tiemblan. Yo les dije que el infierno va a estar lleno de creyentes. Y lo vuelvo a reafirmar, el infierno va a estar lleno de creyentes. Y porque creyente no es sinónimo de hijo de Dios. Los demonios creen, ellos son creyentes. Creer es entender que hay un Dios. Ellos reconocen que hay un Dios. Pero igual que nosotros, pero nos ganan porque ellos tiemblan. Y déjenme decirles, muchas veces pareciera que son más creyentes que nosotros. ¿Por qué? Porque muchos cristianos ya no tienen temor de ofender a Dios con sus vidas. Ya no sienten temor por la falta de desobediencia que manifiestan al Señor, como ahorita nos enseñaba el hermano Fabio. Ya el concepto Señor se ha perdido, se ha diluido. Creen de alguna manera que Dios es el amigo con el que pueden llegar y tutear. Hay gente que dice, no, pues el de arriba. ¿El de arriba qué? Ese de arriba tiene su nombre. Jesús, cuando vino a sus discípulos que le dijeron: Señor, enséñanos a orar, el Señor dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro. Mira ahí la señal de respeto, Padre, donde entraban a una relación de padre a hijo. Tú no vas a llegar y: ¿qué pasó, Señor? ¿Cómo estás? No, pues qué chido, ¿no? Qué bueno. O sea, Él no es tu cuate, Él es tu Padre, Él es el creador del universo. Y ya se ha perdido ese respeto. Hermanos, el Señor no nos va a solapar. O sea, no va a encubrir cualquier falla que nosotros tengamos por ahí, que lleguemos a pensar que nadie sabe y nos equivocamos porque Él sí. Él no es nuestro cuate, con el que nosotros podamos llegar y hablar sin ningún respeto, sin ninguna reverencia. Hermanos, lamentablemente se ha perdido el respeto a Dios en la actualidad. Tanto es así que ahora es Él el que debe de esperar. Ahora Él es la criatura y nosotros asumimos la posición de creador. El que si quiere hablar con nosotros debe de tomar su turno. ¿Por qué? Porque mi agenda ya está llena. Oye, que el servicio, tal cosa. No, espérame, yo ya tengo programado algo. ¿Qué sorpresas se van a llevar, hermanos? Y estas enseñanzas de verdad del infierno, yo quiero que penetre en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el cristianismo contemporáneo no es el mismo del cristianismo del Antiguo Testamento. Cuando tú lees el libro de los Hechos, tú ves siempre a los cristianos que giraban en torno a la iglesia. ¿Por qué? Porque sus actividades giraban en torno a lo que era la iglesia. Pareciera como si ellos no trabajaran. No, sí tenían responsabilidades, tenían que comer, tenían que pagar, pero ellos entendían que todo era después de. Pero ahora se ha confundido. Primero la familia. Y una de las cosas que nosotros hemos dicho a los servidores es que primero es la familia. Pero la familia no se antepone o no tiene que ver con la reunión dominical. No se equivoquen. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa. Dios nos dio 7 días a la semana. Y uno de esos días le corresponde a Dios. O sea, que si tú quieres reunir con la familia, haz tus planes en esos 6 días, no en el día del Señor, aunque todos los días son del Señor. Y es ahí donde los primeros cristianos morían abrazados en el Coliseo romano, devorados por los leones. Era la convicción de esos hombres. Pero ahora
Como le he dicho muchas veces, parecemos de chocolate, nos da tantito el sol y nos derretimos. Nosotros necesitamos volver a esa convicción de fe que teníamos o que debe de tener el verdadero cristiano. Porque siempre apuntamos los primeros cristianos como si hubiera sido algo propio de la época. No, el cristianismo es así, de convicción. Pero usted, ¿por qué es pastor? No, hace tiempo me decían, no, pues memoriza, recuerda tal cosa. Bueno, es que, pues eso, yo soy esta oveja. Usted lo tiene que hacer porque es pastor. Déjeme decirle algo, eso es una equivocación. Nosotros somos creyentes. No, miren, ¿quién se casó de la noche a la mañana? Que conociste a la mujer y luego te casaste. Hay casos que se dan, sobre todo en Las Vegas, ¿no? Que vas soltero y regresas casado. Pues déjenme decirles algo. En lo natural, ya hablando de una manera sobria, nadie se casa sin conocer a la persona. ¿Por qué? Porque te casas con alguien a la cual a través del tiempo tú vas conociendo. Y déjame decirte algo, muchos de nosotros como cristianos decimos amar al Señor cuando ni siquiera lo conocemos. ¿Por qué? Porque no puedes amar a quien no conoces. O sea, tú te casaste, pero al casarte te casaste porque amaste a esa persona, pero no te casaste sin conocer, porque no puede haber amor sin antes un conocimiento previo. Y fíjate nada más cómo cuando venimos a la iglesia pudiéramos decir, yo amo a Dios, yo te amo, y el Señor te dice, eres un mentiroso. ¿Por qué? ¿Cómo me puedes decir que me amas si no me conoces? No sabes quién soy yo. Yo no te conozco a ti tampoco. No hay esa intimidad en el cuarto donde hemos desarrollado una comunión entre tú y yo. Y ese ahí el punto, no podemos amar a quien no conocemos. Y es algo que nosotros como cristianos ya hemos perdido. Ya la gente no se discipula, no quiere venir a la iglesia ni siquiera el domingo. Ahora esperemos el viernes que cuando iniciemos a ver si, pero yo sé que va a ser fuerte. Cuando ve ahí nada más una ovejita, 2 ovejitas, 3, pero ánimo, hermanos. Miren, muchas veces nosotros pudiéramos llegar a pensar, como hace rato decía, que pensar a Dios, no lo pensamos literal, pero es la actitud del corazón. O sea, no decimos, ¿sabes qué, Dios? Ahora tú eres la criatura y yo soy el creador. Ahora tú me vas a obedecer. No lo decimos literal, pero la actitud sí refleja eso. Porque cuando nosotros decimos, yo quiero esto ahora, o yo declaro, esa es la actitud. ¿No es cierto? Entonces una de las cosas que nosotros vemos es de que ya el cristianismo mira a Dios como a un igual. ¿No? Él es el igual a mí. Bien, nada más qué error. El que, aquí también hay otra situación, el que se enoja de alguna forma o ya no está de acuerdo y se va. Fíjate nada más, esta es de las cosas en que de alguna forma nosotros debemos de corregir. Como ahorita yo les decía, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia la conformamos nosotros. No puedes amar al Señor y despreciar a su novia. ¿Te imaginas? Por eso que eso se mira también en las relaciones. Tú no puedes faltarle el respeto a la mujer porque es faltar el respeto al hombre. ¿Por qué? Porque si tú respetas a la esposa, estás respetando al varón. Si nosotros no respetamos a la iglesia, estamos siendo irreverentes ante el Señor y ante el esposo de la iglesia. Pero ahora, de una manera sarcástica, lo menciono, Dios tiene que esperar de qué humor te levantaste. Porque si te levantaste de buenas, entonces ahí está el Señor. Pues si te levantaste de malas, hasta el Señor mejor se toma su distancia, no sea que le vayas a gritar. O sea, entiéndase mi sarcasmo. Pero ¿te imaginas hasta dónde hemos llegado? Hermanos, esa es la realidad de la iglesia actual. Ya no hay compromiso. Fíjense, se cuenta la historia de un joven que vio pasar a Winston Churchill. Y dice Winston, ¿no? Y Winston era una persona muy dada con la gente. Y él se detuvo y llega el joven. Y le dice, Winston, señor Winston, yo soy su admirador. Y Winston le dice, ok, ¿y de qué regimiento es usted? Y el joven le dice, no, yo no soy soldado, yo soy su admirador. Y le dice, mira, jovencito, estamos en una guerra. Yo no necesito admiradores, yo necesito soldados. Déjenme decirles algo, a lo largo de la historia, Jesús ha tenido, tiene y tendrá admiradores, pero Él no quiere tu admiración, Él quiere soldados.
que nos pongamos en la brecha, que estemos dispuestos al compromiso. ¿Por qué? Porque esto es el verdadero, que estamos en una guerra. ¿No se han dado cuenta que estamos en una guerra? Y como yo siempre les he dicho, es bueno, pero a veces llena de celo. Que los no creyentes o que no de alguna forma tengan más discernimiento de los tiempos en el que estamos que la misma iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues traigan a aquel politólogo famoso, reconocido, que nos enseñe aquí en la iglesia cómo hacer la lucha contracultural. Es el evangelio, el único que puede tocar los corazones y transformar las vidas. Se requiere soldados que se alisten en las filas del ejército de Dios. El mensaje del evangelio, hermanos, es apremiante. ¿Qué quiere decir esto? Es urgente, porque el infierno es real. Hermanos, el infierno es real y solamente una condenación de esta magnitud puede poner en acción el amor de Dios a través del mensaje del evangelio. Por lo tanto, nosotros necesitamos enlistarnos al ejército de Dios. Deja de ser un admirador. Deja de estar ahí nada más mirando como un espectador. Se requiere venir ¿a qué? A poner manos en la obra, en las cosas de Dios. Miren, vayamos a Marcos capítulo 9, verso 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. El fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, el infierno es un lugar de tormento, un lugar donde ya no hay esperanza. De ahí el tema, el infierno, un lugar de esperanza. Ya no hay esperanza el que entre ahí. Y es una de las cosas que encontramos en la parábola. Vayamos ya de lleno a la parábola. Vayamos ahí a Lucas capítulo 16, verso 22. Leamos toda la historia que el Señor cuenta, y vamos a sacar 6 cosas que aprendemos de esta historia. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a ver 6 cosas que aprendemos de esta historia. La primera, lo primero que el Señor nos revela es que el infierno es un lugar de tormento. Vean lo que dice el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Esto contrapone a lo que es la doctrina del aniquilacionismo, que enseña que el juicio de Dios sobre un incrédulo es la no existencia, o sea, dejar de existir.
Y esto de alguna forma pone en tela de juicio esa doctrina. ¿Por qué? Porque el ser aniquilado no representa castigo, sufrimiento ni tormento. Tormento y aflicción es lo que empieza a narrar Jesús en esta historia. Vamos a mirar esta historia. Veamos el punto 2. El punto 2 es de que vemos un contraste muy marcado. ¿Cuál es? Vayamos a leer el verso 20, ese mismo verso, el verso 23, perdónenme. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Observen cómo el contraste es muy marcado. ¿A qué me refiero? Lázaro ahora se encontraba disfrutando de las misericordias de Dios. Porque el verso 23 dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham. El seno de Abraham era para los judíos considerado un lugar de reposo, un lugar de privilegio. ¿Se acuerdan cuando Juan se recostó en el pecho de Jesús, en el seno de Jesús? Ese era un lugar de reposo, de preeminencia, de descanso. Entonces Lázaro se encontraba en un lugar donde estaba experimentando las misericordias de Dios, pero por lo contrario, el rico se encontraba sufriendo. ¿Qué nos deja esto a reflexionar? Miren, no se compara una vida de eternidad con 40 o 50 años que una persona esté disfrutando en esta vida. ¿No es cierto? ¿Cuánto le puede durar el disfrute? Supongamos como el rico. Él tenía el poder con lo que tenía de hacer lo que quisiera toda su vida. ¿Cuánto le duró? ¿30 años? ¿40 años? Supongamos que hubiera sido heredero. O sea que desde que nació en cuna de oro, donde de alguna forma gozó toda su vida de beneficios, no detuvo los placeres de su corazón. ¿Cuántos años le darías? ¿Unos 80? Bueno, en aquel tiempo morían más jóvenes, unos 60, 70. Fíjate, no se compara esa edad con toda una eternidad de disfrutar las misericordias de Dios. Es aquí donde aplica lo que constantemente ustedes me han escuchado decir. Nadie que viva separado de Dios en esta vida espere vivir cerca de Dios en la otra. Porque no puedes disfrutar de los deleites de esta vida y pretender disfrutar de las misericordias de Dios en la otra vida con Él. Fíjate nada más cómo el comportamiento del hombre de alguna forma va a determinar su destino eterno. Porque como estudiamos la primera enseñanza, solamente encuentras un propósito en la forma en la que tú estás viviendo a través de entender que al final de la vida o al final va a haber un juicio final. Al entender que hay un juicio final, entonces nos coloca en una perspectiva. ¿Por qué? Porque mi comportamiento entonces en esta vida va a repercutir en la eternidad. Pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿No la estamos viviendo sin considerar a los caminos de Dios, como el rico autónomo, sin considerar? Sí, mañana voy a la iglesia. Ay, cuando yo pueda. Ay, cuando pueda leo mi Biblia. Ay, voy a leer hoy algo, a ver qué me toca. No, necesitamos ya reflexionar nuestros caminos. El tiempo está corto, el Señor viene. Fíjate, el Señor viene por su iglesia. Fíjate nada más, el Señor viene por su iglesia. Esperemos en Dios que cuando Él venga, estés congregada en ese momento. O sea, es para reflexionar, pero yo sé que no va a ser así, pero es de alguna forma en el sentido de que yo lo hice de una manera reflexiva, ¿no? En el siguiente sentido, si el Señor viene a la iglesia y tú no vienes a la iglesia, esperemos que cuando Él venga, ese día sí te hayas congregado. A eso me refiero. O sea, el Señor cuando venga, va a venir por la iglesia en general, por todos los redimidos. Pero mi reflexión era en el sentido de que si no estamos acostumbrados a congregarnos, entonces imagínate, cuando Él venga a la iglesia, va a venir por una iglesia que está ahí congregada. ¿Tú dónde vas a estar? ¿No? O sea, necesitamos despertar como cuerpo de Cristo, como iglesia. Somos hijos de Dios, somos creyentes. Y eso, miren, eso es una bendición. Somos creyentes, hijos de Dios. Qué privilegio tan grande tenemos. Entrar a la... Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos podrían esta semana ir al buró
o a la oficina de Trudeau? Ay, ¿cuántos podrían ir ahí con Biden? Ahí que nada más llegues, si no, pues mi credencial y entres. Nadie. Pero tenemos la oportunidad de todos los días, no importa el momento, entrar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador y Sustentador del universo. ¿Y cuántas veces estás en ese lugar? ¿Quién limita entonces ¿quién limita entonces esa relación? Nosotros. Señor, es que tú no me bendices, es que tú les das a los demás y a mí no me diste nada de don, de talento, de capacidad. O sea, Señor, no usas mi vida y a los demás las usas. ¿Dónde estás? O sea, ¿dónde has estado todos estos años de tu vida cristiana? Reprochándole nada más al Señor, levantando el puño como si fueras un incrédulo. Somos hijos de Dios. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta entonces que todo lo que Dios permite es en su voluntad, pero también nos limitamos. ¿Por qué? Porque no soy responsable en mi vida espiritual. Ahora, el tercer punto que quiero mencionar es que no es cierto de que cuando el hombre muere queda en un estado inconsciente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros leemos el verso 24, leamos el verso 24. Hay un ruidito en la batería, ¿me lo podrías quitar, hermano, o apagarla? Gracias. Yo pensé que dije, a los chamucos están. Fíjense que estaba yo escuchando hace tiempo una enseñanza del infierno. Era como pues pasaditas de la medianoche, ¿no? Yo estaba ahí escuchando la enseñanza. Y de repente me metí tanto a lo que estaba mencionando, que de repente escuchaba voces, pero de alaridos. Hasta me dio escalofrío, así que hasta la piel se me puso chinita. Y yo dije, ¿de dónde viene eso? ¿No? Pues ya empecé a ver, no, venía ahí como del audio, un fondo así, pero sí sentí pasos, hermanos. No, ahí, luego de rodillas confesé mis faltas. No, pero bueno. Entonces, número 3, vemos el verso 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Otra vez volvemos al punto de los anteriores, un lugar de tormento y de sufrimiento, y que no se compara con una vida de 40, 50 años gozando a una eternidad sin las misericordias de Dios. Pero este punto 3, acabo también de señalar que no es de que una persona muera y ya no pase nada. No, la Biblia nos muestra en esta historia que contó el Señor que después de la muerte hay un estado consciente. Y no solamente es un estado consciente, sino que es un estado de sufrimiento también. Entonces vean nada más cómo no es cierto de que haya un periodo donde moriste y tienes que estar ahí dormido, espérate hasta que venga la resurrección para ir al juicio final. No, de alguna forma vemos que Dios les va a proveer probablemente un cuerpo en el cual ellos puedan van a ser atormentados por el fuego y no van a ser consumidos. Porque la lógica de los aniquilacionistas es, todo lo que tiras al fuego se destruye. Y si la Biblia dice que el infierno es un lugar de tormento, bueno, de fuego, o sea, la gente va a dejar de existir. Pero en realidad, una de las cosas que vemos es que Dios probablemente les vaya a dar un cuerpo que pueda resistir o no consumirse por el fuego. Él ya lo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde? En la zarza. ¿Qué fue lo que Moisés le llamó la atención? Una zarza que estaba envuelta de una llama de fuego, pero no se consumía. Probablemente sea la misma situación que suceda en aquellas personas que estén en el infierno. Un cuerpo que no sea consumido por el fuego. Entonces, no es verdad de que después de la muerte la persona vaya a estar inconsciente, no, va a ser consciente y en un lugar de tormento. Por eso decía la semana pasada que lo terrible de una persona que esté en el infierno no solamente es ser atormentada, sino el saber que todavía va a resucitar para ir a un juicio final donde su destino todavía va a ser el lago de fuego, ¿no? Yo les decía la comparación cuando alguien en vida tiene una enfermedad o tiene algo, decía la muerte, porque la muerte para él es dejar de sufrir.
Pero ¿quién va a desear la muerte estando en el infierno? O sea, sí lo van a desear, pero no se va a poder llevar a cabo. La persona que entra al infierno ha perdido toda esperanza. En cuarto lugar, otra realidad que aquí nos muestra el Señor es que no habrá segundas oportunidades. No es cierto, como estudiamos, que ya estando en el purgatorio habrá una opción para que salgas de ahí y, bueno, tengas entrada al reino de los cielos. Vean lo que dice el verso 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué significa esto? Que una persona que ya esté en el infierno y una persona que ya esté en el reino de los cielos, no va a haber tambalache, ¿no? La mamá o el papá, ¿no? Que diga, no, pues veo a mi hijo sufriendo, pongo mi vida por ellos, ¿no? Hagamos un cambio. No, no se puede. Por eso nosotros como padres debemos de reflexionar el tiempo que estamos invirtiendo con nuestros hijos. ¿Qué mensaje le estamos dando? ¿A cómo lo estamos instruyendo? No solo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. No hay segundas oportunidades. Esto se traduce como un lugar sin esperanza. En el infierno ya no hay esperanza. Se ha perdido toda segunda oportunidad. La única oportunidad para definir tu destino eterno es aquí. Y muchos entienden eso racionalmente, pero viven de una manera que no concuerda con lo que uno entiende. Sí, yo sé que el reino de los cielos, sí, yo sé de esto, pero su caminar es de una manera como, pues un necio, ¿no? Porque el necio es el que escucha y hace lo opuesto. Por eso decimos, sí, este hijo es necio, ¿no? Porque le digo que haga esto y no lo hace. O sea, de ahí hay muchos hijos de Dios o supuestos hijos de Dios que manifiestan esa necedad. El punto quinto, que aquí quiero hacer un poco más específico, lo encontramos en el verso 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Observen el verso 27. Te ruego pues, Padre. Esta frase me llamó la atención. Ya había yo meditado en esta historia, pero no sé, esta vez estaba leyendo y vi, Padre. Miren, el rico es la personificación de aquellos supuestos discípulos, de aquellas personas que pensaron tener una relación con Dios, pero que fue pura apariencia, pura religiosidad. Este viernes se enseñaba de la hipocresía. Pues este rico era un hipócrita. Déjeme, la próxima semana voy a hablar de eso, fíjense. Me quedé picado con la enseñanza del viernes y vamos a ver la diferencia entre la hipocresía de relación humana y el próximo domingo vamos a ver esto. Y la hipocresía en relación a Dios. La hipocresía tiene que ver en las relaciones. Pero hay una hipocresía que manifestamos a nivel terrenal, que es un pecado. Pero esta hipocresía de la que estoy hablando en el caso del rico es una hipocresía en relación con Dios. Porque él, al decirle a Abraham, Padre Abraham, él estaba considerándose como un hijo de fe de Abraham. Pero en realidad era pura apariencia. Miren, síganme conmigo a Juan 8, 37 al 40. El rico se refiere a Abraham con tanta familiaridad, porque le dice, te ruego, Padre. Ve la familiaridad que manifiesta el rico. Cuando el Señor le enseña a sus discípulos a orar, ¿qué le dice? Tú dirás, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque hay una relación. Entonces el rico, entendemos que él llevaba una vida religiosa. Llevaba una vida de comunión. Él llevaba una vida judaica. De hecho, recordemos que los judíos consideraban al rico como alguien que tenía el favor de Dios, por la manera en la como ellos pensaban en ese entonces. Ahora, entonces el rico, cuando dice Padre Abraham, él cree todavía que estando en el infierno,
tiene todavía esa relación con Él. Vean lo que dice aquí Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, Jesús está hablando, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Quiero que vean, estos dos versículos nos muestran dos cosas. Lo primero, hay una diferencia en ser descendientes de Abraham, porque Jesús aquí lo reconoce. Sé que tú eres descendiente de Abraham. Pero ellos asumieron, bueno, una cosa es ser descendientes de Abraham y otra cosa es ser hijos de Abraham. Porque ¿quién era Abraham? Abraham era un hombre de fe. De hecho, es el padre de la fe. Y ellos, al decir soy hijo de Abraham, era aludir que ellos también eran hombres de fe. O sea, que también llevaban una vida piadosa. Por lo tanto, al decir soy padre, mi padre es Abraham, implicaba cierta vida piadosa. Esa misma familiaridad es la que usó el rico estando en el infierno. Te ruego, Padre. Te ruego, Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que era una persona religiosa. Y cuando digo religiosa no me refiero ahí al cura de la iglesia. Me refiero a un creyente que asumía ser cristiano, que asumía venir a la iglesia, pero que era pura apariencia. Eso es hipocresía espiritual. Una hipocresía que te lleva a la condenación, donde hay un engaño en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque como en su manera de pensar todo tenía el favor de Dios, pues se vestía de púrpura, hasta sus calzones eran de lino importados de Egipto, ¿no? Porque hablaba de la ropa interior, el lino, porque dice que se vestía de púrpura como los reyes, vestido de lino blanco o lino que era su ropa interior, y aparte cada día hacía gran banquete, cada día. Entonces era una persona que asumían que tenía la bendición de Dios porque iba a la iglesia. Este sí tiene la bendición de Dios. Mira nada más. ¡Qué sorpresa! Oh, sorpresa, cuando de repente abre los ojos y mira hacia arriba y dice: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto nos debe de poner a reflexionar a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dejó esta historia no para que tú dijeras: ya ves, te están hablando. No, esto sí es como anillo al dedo para fulanito. No, nos está hablando a nosotros. Considera tu camino. ¿Cómo estás? Porque hasta golpes de pecho pudiéramos darnos. Pero realmente tu relación de padre, Señor, ¿es genuina? ¿Cómo podemos ver eso? A través de las evidencias, a través de nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque si regresamos a Juan capítulo 8:37, dice: sé que sois hijos de vuestro padre Abraham, pero procuráis matarme. No, nosotros somos hijos de Abraham. Sí, yo sé que son descendencia de él, pero dice el verso 39, pero ahora procuráis, 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado con la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, dice más adelante el texto, porque las obras de vuestro padre hacéis. Entonces, al final, un hijo espiritual de Dios va a reflejar el carácter de su padre: amar, perdonar, dar, esa comunión, ¿no? Estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso la palabra ginosco, cuando dice no te conozco, o sea, ginosco, donde hay un inicio en nuestra conversión, hay un desarrollo de esa relación, donde en 1990 yo conocí al Señor y en ese momento yo voy creciendo mi relación con Él hasta llegar a un producto, la imagen, reflejar el rostro de Dios en mi vida. Eso es lo que implica ginosco: inicio, desarrollo y conclusión. Hay un fruto, algo que este hombre no tenía. Pero él sí decía: Padre, Padre. Dice: no, yo no te conozco. O sea, ¿de dónde saliste? Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos ver que es en ese contexto en el que el rico le dice:
padre Abraham. Ahora todavía la historia se complica más. Vayamos al verso 28. Verso 28. Porque aquí en el verso 28 vamos a observar cómo este hombre desperdició toda su vida. O sea, no solo recibió las consecuencias de su indiferencia y de su superficialidad espiritual, sino que también esa superficialidad iba a perjudicar a los que lo rodeaban. Mira lo que dice el 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Ya estando ahí, se acordó que tenía hermanos en la carne. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Y tú a quién tienes? ¿A quién tienes tú? ¿Estás aprovechando el tiempo o ya cuando estés ahí vas a decir, si era real, el infierno sí existe? Porque fue lo que pasó con él. Esto es real, estoy aquí. Oye, pues dame chance por lo menos manda a Lázaro para que le diga a mis hermanos, a mi mamá, a mis hijos, que sí es real. Fíjate nada más, perdió el tiempo estando aquí. ¿Por qué? Porque fue indiferente ante las cosas de Dios. Ignoró el letrero peligro barranca. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos la semana pasada? Vas en la autopista, en el carro, peligro barranca. 2-3 kilómetros más, peligro barranca. 5 kilómetros más, peligro barranca. Y cuando ves, al desfiladero. La pregunta es, ¿a quién vas a ser responsable? ¿A quién? Si el anuncio estaba ahí. Y constantemente vemos que en la Biblia nos da anuncios. Nos da anuncios. ¿A quién vamos a ser responsable? Este hombre rico ya no tenía la oportunidad de regresar, ni siquiera que les enviaran un mensajero a sus familiares. Oye, es real, ¿no? ¿Sabes qué? Ya conviértete, ya busca de alguna forma el favor de Dios sobre tu vida. O sea, ordena tu vida. Ya no había más oportunidades. Entonces quiero que vean cómo este rico no solamente sufrió las consecuencias de su indiferencia, sino que también sus seres queridos se dirigían a ese lugar porque mientras estuvo en vida, él fue indiferente. No, ¿qué me van a decir, pastor? Van a dejarme de hablar. No, me van a tachar de religioso y de hipócrita. Pero es mejor hacerlo ahora que estando allá, ese gusano que nunca muere te atormente. ¿Por qué? Porque es el recordar, híjole, tuve la oportunidad. Oye, me acuerdo cuando el predicador decía, arrepiéntete, vuélvete. Yo nunca lo hice. Y va a llegar el momento donde estando en ese lugar de tormento y de agonía, va a ser tanto el sufrimiento que te vas a imaginar ese momento de venir al altar en arrepentimiento y vas a estar imaginando que vas a dar un paso de fe donde vas a entregar tu vida al Señor, y cuando vuelves en sí, te vas a encontrar que sigues en ese lugar de tormento. Ese es el gusano que nunca muere. Por último lugar, el número 6 lo encontramos en el verso 29, del 29 al 31. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Fíjate otra vez, padre Abraham. Pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Cuál es el punto 6? El medio para creer no son los milagros, no es lo sobrenatural, es la palabra, hermanos. No es el hecho de que, no, pues vamos a darle más énfasis a las cosas espirituales, al fuego de Dios, y hay mucho ruido, pero no hay palabra. ¿Sabes por qué hay mucho ruido? Porque es la única manera en lo que los pueden entretener. Porque al no haber palabra, tienen que entretener a la gente de alguna forma. Pero cuando empiezan a meterle la palabra de Dios, es la única que puede producir vida en las personas. Por eso se dice que la Biblia es la única arma que al ser disparada no produce la muerte, produce vida.
Pero muchos no dejan que ser disparados, se esconden, no, me quieren dar, no, me quieren matar. ¿Por qué? Porque quieren restringir mi libertad. Todavía puedo gozar, me quedan unos años más, pero no se dan cuenta que van al destino eterno. Déjate atravesar por la palabra de Dios esta mañana, considerando tus caminos, consideremos nuestros pasos. ¿Cómo estamos realmente? ¿Hay un compromiso con el Señor? ¿Eres un admirador de Dios nada más? Porque Jesús tuvo muchos. Ahí en Juan capítulo 6 encontramos que algunos, cuando el Señor los confrontó y les dijo la verdad, ¿por qué? Porque había muchos seguidores. Y miren, siempre va a haber personas que de alguna forma son buenos para la labia. No, Señor, te andábamos buscando, ¿dónde estás? No, te limpio tu túnica, te limpio esto. Y el Señor le dice, sí, eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque tú me sigues, porque yo te di de comer. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿te imaginas que el Señor nos dijera eso? Oye, tú me sigues por conveniencia. No, Señor, no, bueno, te quito esto, a ver cómo reaccionas. Y luego, es que iba a decir una palabra, relinchar, pero no. Luego como caballos, Señor, no, ¿no es cierto? Y lo digo porque nos pasa a todos, nos puede pasar. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra vida, hermanos? ¿Dónde está nuestra fe sembrada? ¿Dónde están nuestros pies? ¿No? Y ese es un punto de reflexión. Miren, constantemente, ya para ir a la oración, solamente quiero terminar con esto. Cuando se termina la enseñanza, no es de que ya dije, ya se terminó, cada quien para su casa, no. Viene la oración, donde en esa oración, no simplemente para orar y decir cualquier cosa. Ese periodo de oración es porque ahora, una vez que el Señor ha expuesto su palabra y ha expuesto su consejo a través de la predicación, Él espera tu respuesta. Y es a través de esta oración final donde nosotros respondemos a Dios en base a lo que Él ya ha hablado. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Muchos, al no entender esto, además oramos y ya, ¡pum!, final, vámonos. No, Dios está esperando tu respuesta. Y volvemos a lo mismo. ¿Sabes qué? Nos levantamos, nos vamos. ¿Por qué? Porque al final, pues el Señor me tiene que esperar a mi tiempo. Y ese tiempo nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque van a despertar en un lugar caliente. Pastor, me está metiendo temor. Eso es lo que quiero, honestamente. Porque la Biblia nos traduce, nos llega a un momento donde cuando andamos mal, introduce temor en nuestro corazón. Yo recuerdo cuando andaba antes de, ya hace pues ya muchos años, andaba mal con el Señor y empezó otra vez a agarrar mi Biblia. La leí uno o 2 días y después la dejé a un lado. Me dio tanto temor que al leer la Biblia yo me sentía tan sucio, tan sucio, como Lázaro, tan sucio, que me dio temor. Y venía la Biblia y no la quería agarrar porque tenía un temor y la dejé por una semana ahí en el salón de la casa de todos ustedes. Ahí la puse. Y yo me sentaba en el sillón y la miraba de lejos, miraba la tele y la miraba de lejos. Yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento eso? Y literal, hermanos, yo pasaba y la miraba de lejos, así como que, híjole, algo tiene este libro. Y de repente me armé de valor y la volví a abrir. Y cuando la abrí y empecé a leer, empezó un proceso de sanación, un proceso de limpieza interna, donde ahora a través de su palabra Él nos limpió, nos purificó y comenzó una relación. Y esa relación no dejes que termine. Tú pones el alto. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. En esta mañana, una vez que hemos escuchado el mensaje del Señor, ahora Él espera una respuesta de nosotros. Toma un par de minutos. ¿Qué respuesta le vas a dar?
¿Vas a seguir postergando tu vida espiritual? ¿Vas a dejar todavía al Señor unos días más que espere? ¿O te quieres enlistar al ejército del Señor? Donde todos los días es una lucha, todos los días es una guerra. ¿No quisieras en esta mañana enlistarte al ejército? Decirle, Señor, mi vida cristiana ha sido muy light, ha sido muy sin compromiso, me he confundido tanto, he llevado una vida en la que yo he decidido hasta qué tanto involucrarme y he olvidado que eres tú el que demanda una entrega total. Este mensaje probablemente ha sido duro, fuerte, pero es porque ha sido disparada el arma de Dios. No te agaches, deja que penetre en tu corazón, deja que se traduzca en vida en ti. Deja que la palabra del Señor siga entrando en tu interior, sacudiéndote, transformando tu vida. Ahora que va a haber más oportunidad, los viernes, ven a buscar de Dios. Reúnete. No pierdas de vista camino. Este mundo nos ofrece muchas distracciones. Hay tantas distracciones. No muerdas el anzuelo. Primero es Dios y primero es la iglesia. Hablando en el contexto dominical, la iglesia. Pero en contexto general, Dios, tu familia, tu esposa, tus hijos. Que no te pase como este rico, que ya estando ahí se dio cuenta que su relación familiar solamente se limitó a los deleites de esta vida. Y no hubo un tiempo en la que juntó a su esposa, juntó a sus hijos y los llevó a la iglesia, los llevó a discipularse ellos mismos, les habló de la palabra. Se enfocaron tanto en lo que tenían que al final descubrió que no solo perdió su vida, sino que perdió la oportunidad más grande en esta vida, que es hablar del Señor a sus seres queridos, a sus hijos, a sus amigos. Esta mañana venimos delante de ti, Señor, a reconocer nuestra necesidad. Reconocemos nuestras fallas, nuestra falta de compromiso y te pedimos que nos perdones. Hemos pecado delante de ti, oh Dios. Reconocemos que te hemos ofendido con la actitud de nuestro corazón, pero queremos, Señor, cimentarnos. Queremos retomar el camino ser correcto, Señor. Entregarte nuestra vida, dedicarte nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, Señor. Nos encomendamos a tu gracia, Padre. Esta iglesia te necesita. Cada miembro de esta iglesia te necesita. Nuestras familias te necesitan, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, a tener una actitud correcta en nuestro corazón, a no huir, sino acercarnos a ti, Señor, y a estar contentos con lo que tú nos has dado, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Todos juntos.